En esta sección vamos a hablar de lo que son los números complejos. Como lo he venido mencionando, para nosotros los números complejos van a ser una herramienta para estudiar ecuaciones polinómicas. De hecho, el surgimiento de los números complejos es como una extensión de los números reales. ¿Por qué? Bueno, la historia de los números complejos como tal se remonta a varios siglos hacia atrás, 5 siglos más o menos. Estamos en el siglo XXI, entonces sí son 6 siglos, 5 siglos, siglo XVI, sí, 5 siglos hacia atrás. Una historia entre varios italianos hace que surja el estudio de los números complejos. Muchos se piensa, y esto lo comento casi siempre que hablo de una introducción a los números complejos, se piensa que el estudio de números complejos surge a partir de la ecuación x cuadrada más 1, que lleva a estudiar la raíz cuadrada de menos 1, que vamos a denotar como i, pero lamentablemente no. A pesar de que antes del siglo XVI ya se empezaba a hablar de raíces negativas, realmente no se le había dado énfasis a su estudio o no se llegaba a comprender en su totalidad con qué se estaba trabajando. Ahora, comenté que los complejos surgen como extensión de los números reales. Esto es porque ayudaban a resolver ecuaciones polinómicas, ecuaciones que están dadas como un polinomio, que ya veremos más adelante a qué me refiero con esto, igualado a cero, y buscábamos los valores para los cuales x, al ser evaluado en dicho polinomio o función polinómica, nos da cero. Ya lo entenderemos más adelante a qué me refiero con esto. Y bueno, los números complejos surgen a partir, o su estudio formal surge a partir del estudio de una ecuación cúbica. Una ecuación cúbica con una forma muy peculiar. Ecuaciones de esta forma. Se les comienza a dar seriedad a estas de aquí. Bueno, primeramente porque si nosotros graficáramos este tipo de ecuaciones, nos llevan a situaciones como esta. A gráficas de este estilo. Vean que aquí, en gráficas de este polinomio, si ustedes lo graficaban, recuerden que hallar las raíces de un polinomio resulta ser la parte donde intersecta con el eje real. Bueno, ustedes recuerden que es el eje real, el eje de ordenadas, el eje de abscisas. Para nosotros ahora van a ser el eje real y el eje imaginario, ya veremos más adelante por qué. Para nosotros el eje vertical es eje imaginario, el eje horizontal es eje real. En este caso, bueno, la intersección nos resultaba dónde están las raíces del polinomio. Y siempre dan 3. En este caso, siempre que graficábamos algo como esto, daban 3. No había nada por qué sorprenderse si era algo ya conocido para ese entonces. Justamente también por esto este polinomio, esta ecuación de acá arriba no nos da nada de relevancia, porque se buscaban las raíces reales y esta, lo único que podíamos decir en aquella época pues es que no tenía raíces reales, porque no intersectaba al eje real. Déjenme dibujarla correctamente. Aquí sería el 1, sería una parábola, y aquí estaría el 1. Entonces esta ecuación pues no decía nada, no tenía ninguna complejidad, simplemente decíamos no tiene raíces reales, entonces no presentaba ningún esfuerzo. Esta, sin embargo, vean que pues tiene sus 3 raíces reales. Y entonces la historia comienza con un concurso entre matemáticos donde participó Tartaglia, me parece que es Giuseppe Tartaglia, siempre se me olvidan los nombres, solo me acuerdo de los apellidos. Tartaglia lo que decía, bueno, participaba en estos concursos donde se reunían varios matemáticos, apostaban cierta cantidad de dinero y se ponían cierta cantidad de problemas entre todos ellos. En dichos concursos Tartaglia le tocaban ecuaciones de esta forma y resultaba que siempre las podía resolver. Nunca había tenido problemas. Siempre las podía resolver y muchos se quedaban con la duda de cómo lo lograba. ¿Cómo es que ganaba eso? Justamente por eso apareció Cardano, o Cárdano, no lleva acento, Cárdano,
lo que hizo es hablar con Tartaglia y pedirle que publicara justamente cuál es su método para resolver este tipo de ecuaciones cúbicas. Eh, bueno, Tartaglia le contó a Cardano su método, pero le dijo que no lo iba a publicar de momento, que le diera tiempo. Y bueno, Cardano, en aras de no incumplir su promesa, en su investigación descubrió que Ferro tenía un método muy similar al de Tartaglia para resolver ecuaciones cúbicas y publicó lo que Ferro tenía. Tartaglia enojado, hubo un conflicto ahí y Tartaglia comenzó a tratar de retar a Cardano, pero bueno, allí continúa una historia con uno de los alumnos de Cardano que justamente lleva el apellido de Ferrari. Pero bueno, Tartaglia, sin salirnos más de la historia que estamos, Tartaglia, bueno, quedaba enojado con Cardano y Cardano publicó el método para resolver este tipo de ecuaciones atribuido a Ferro. De Ferro no recuerdo exactamente su apellido porque parece más griego que italiano. Su nombre, perdón. Pero bueno, esta es la historia de los números complejos como tal. ¿Cuál era el método de Tartaglia? ¿O qué hacía Tartaglia? Bueno, resulta que Tartaglia decía que las soluciones, o lo que sabemos hoy en día, están dadas como menos Q, aquí es 24, es 27. Eso nada más es una memotecnia que tengo para aprenderme aquí. Es menos Q cuadrada sobre 24, aquí es sobre 4, juntos dan el 24, más, no, aquí es más P al cubo sobre 27. Para aprenderme estos coeficientes utilizo la memotecnia de 24-27, más la raíz cúbica. Aquí me faltó ponerle la raíz cúbica aquí también. Aquí es raíz cúbica de menos Q 24. Aquí es menos. Aquí nos queda Q cuadrada. Es igual. Aquí nos queda 4. Y aquí es más también. P al cubo sobre 27. Sí, déjenme. Sí, me parece que sí es esta. Solamente el que tengo duda es este signo de aquí, que sí sería menos. Pero bueno, prácticamente es esta. Ya más adelante la recordaremos la correcta. Les digo, lo único que me fallaría aquí serían los signos. Casi siempre es donde me confundo. Pero según yo, lo único que cambia es este. Este de aquí no cambia. Y este tampoco. Pero bueno, este es el método. Suponiendo que no estoy errado en los signos. Este es el método que utilizaba Tartaglia para calcular las raíces de un polinomio cúbico de esa forma. El problema es que Cardano, también estudiando dicha fórmula, se dio cuenta que en estas situaciones tenía que trabajar con raíces negativas. ¿Cuál era el conflicto con ese? Pues que ya sabían que las raíces de estos polinomios siempre tenían que ser reales. Ya lo sabían de antemano. Ya había resultados sobre eso. Y cuando utilizaba el método de Tartaglia, pues se dio cuenta que algo no cuadraba, algo no logró entender. ¿Por qué me aparecían números de raíces con raíces negativas si ya sabíamos que los resultados deberían de dar siempre raíces reales? Entonces no lo logró comprender y fue hasta que Bombelli comenzó a darle el estudio de los números complejos. Se le atribuye a él la formalización del estudio, enfocado principalmente a entender este tipo de situaciones que aparecían en la fórmula de Tartaglia. Bombelli fue quien comienza a estudiar esto y comienza un gran auge en los números complejos. Es más, después la teoría de Galois o la teoría de extensiones de campos nos dice que los números complejos son la cerradura algebraica de los números reales. Nosotros no entraremos en detalle en lo que es una cerradura algebraica. Para nosotros, bueno, lo vamos a entender una cerradura algebraica como que todo polinomio con coeficientes reales tiene raíces en los números complejos.
Eso es lo que nosotros vamos a entender de momento como cerradura algebraica, sin meternos tanto en complicaciones. Entonces, cualquier polinomio que tenga coeficientes reales, cualquier polinomio con números reales como coeficientes, siempre va a tener al menos una raíz en los números complejos. Es más, todas sus raíces van a estar en los números complejos. Nosotros veremos algo similar a eso también cuando hablemos del teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos dice que cualquier polinomio con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en los números complejos. Justamente haciendo eso, veremos como corolario del teorema fundamental del álgebra que cualquier polinomio de grado n tiene todas sus raíces, o cualquier polinomio tiene con coeficientes complejos, tiene sus raíces justamente en los números complejos. Y es más, son finitas. Pero eso es consecuencia del teorema fundamental del álgebra y ciertos resultados que veremos posteriormente. Entonces vean a qué nivel llegan los números complejos como herramienta. Se revelaron como una forma de entender ecuaciones que ya se conocían cómo son sus soluciones, pero un método no se entendía totalmente por qué aparecían raíces negativas. Entonces construyeron toda una teoría. También los números complejos hoy en día, más que estudiarlos así algebraicamente, también tienen aplicaciones. Sobre todo el análisis complejo tiene aplicaciones como la geolocalización, donde se habla de ver a los números complejos como una esfera en el espacio tridimensional, también se estudia así, y eso permite la geolocalización, permite, no recuerdo exactamente cómo se llamaban estos mapas que se representaban, pero bueno, que también es una parte de cartografía, fueron muy aplicados en cuanto al estudio de los números complejos. Entonces este es el surgimiento como tal, y esto es en lo que también para nosotros nos van a servir como herramienta. Esta es la historia como tal del estudio de números complejos. Ya después surgió lo que se conoce como el análisis complejo, en el cual hay exponentes bastante asombrosos como Hadamard, Gauss, déjenme recordar cómo se llama. Ay, se me fue el nombre de la otra persona. Bueno, hay otros exponentes del análisis complejo. Se me fue el nombre justamente, empieza con H, siempre se me olvida, pero también es una persona bastante relevante en cuanto al estudio del análisis complejo. Nosotros nos centraremos, les digo, en cosas fáciles, en aprender a operar con ellos, en aprender a operar con los números complejos, porque serán para nosotros herramientas para dar solución a ecuaciones polinómicas, para llegar al teorema fundamental del álgebra, que es el objetivo de polinomios. Entonces, bueno, sin más, después de dar una presentación de lo que eran los números complejos o de dónde es que surgen, pues vamos a comenzar a trabajar justamente sobre... espero que no estén oyendo el de los tamales pasar, y si no, ya se los dije que está pasando. Vamos a comenzar entonces. Listo. Ahora sí, ¿con qué es un número complejo? Bueno, un número con... Vamos a ponerle así. Ahí, aquí. Se define el conjunto de números complejos como lo denotamos con una C. Son los números de la forma A más I, una I, B, tales que A y B son números reales. A la forma, bueno, en este caso, donde I cuadrada es igual a menos 1. Y bueno, por supuesto, no es necesario ponerlo, pero hay que aclararlo. Ya sabemos que ningún número real elevado al cuadrado nos da menos 1. Y
no pertenece a los números reales. Entonces, este como tal es el conjunto de números reales. A la representación A más IB se le llama representación polinómica o representación cuadrada. Principalmente se le llama representación polinómica porque las operaciones las vamos a la suma y la multiplicación las vamos a hacer justamente como números, como polinomios. La suma de dos números complejos prácticamente se parece a la de suma de polinomios, en este caso polinomios de grado 1, donde la variable en lugar de denotarla por x la vamos a denotar por y, y ahorita van a ver a qué me estoy refiriendo con ello. Ejemplos, bueno, de números complejos hay bastantes, hay toda una infinidad de ellos. Por ejemplo, 2 más i, el propio i, solamente que formalmente deberíamos describirlo como 0 más 1i, pero igual el de acá, de acá lo deberíamos describir formalmente como 2 más 1i, pero por omisión o por abuso de notación, por comodidad, se acostumbra que estos números, tanto el 1 como el 0, si están multiplicando la parte imaginaria, no se denotan por las propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces i es este número, menos i también es un número complejo, se denota como 0, menos 1i sería la notación formal. Si queremos ser aún más estrictos, sería 0 más menos 1 por i, pero se pone como menos i. Tenemos el número pi más ei. Pi, bueno, si se dan cuenta lo estoy poniendo a la derecha y aquí lo puse a la izquierda el i. Perdonen ahí, casi siempre lo acostumbro a poner a la derecha y en este momento se me olvidó que lo puse a la izquierda. Pero ahorita veremos por qué lo puedo poner así a la derecha. ¿Qué otro número? Raíz de 2 menos raíz de 3i, por ejemplo. También son números complejos. ¿Qué otro? ¿Qué otro número? Bueno, creo que con esto queda claro más que nada quiénes son los números complejos. El propio 1, ciertamente. Todo número real. 3, por ejemplo, es igual al 3 más 0i. El propio 0 es 0 más 0i. El 1 es 1 más 0i. Bueno, es en particular, bueno, estos son números complejos particulares. De hecho, se puede poner como proposición si lo queremos ver así. Una proposición fácil de demostrar es que los números reales están contenidos. La formalización de esto es que existe un encaje de los números reales en los números complejos. Ahora, la palabra encaje tiene que ver con que exista una función inyectiva entre los números reales, cuyo dominio sean los números reales, y contradominio sean los números complejos. Esto es algebraicamente. La palabra encaje como tal cambia su definición. En general siempre se pide que sea inyectiva, pero cambia su definición como tal cuando hablamos de otro tipo de otras ramas. Por ejemplo, en el cálculo se habla de que un encaje va a ser una función inyectiva, pero cuya cerradura de la imagen, ya lo verán, qué es la cerradura en cálculo en varias variables, en cálculo 3, verán qué es la cerradura de un conjunto.
que tiene que ver, por ejemplo, como ejemplos, intervalos abiertos y cerrados. Esos son ejemplos ahí donde intervienen, pero bueno, sin meterme más en eso, tendría que ver que la cerradura coincida con todo el contradominio. Entonces, para nosotros simplemente un encaje, déjenme ponerlo aquí, un encaje no es otra cosa más que una función. Es más, lo voy a poner así en general, encaje de x en y. X y y van a ser dos conjuntos no vacíos. Es una función f que va de x en y inyectiva. Eso es un encaje en cuanto a álgebra se refiere. También se le conoce como una inyección. Prácticamente son los dos nombres utilizados. Es una función inyectiva. Les digo, en otras áreas, sobre todo en cálculo, varía la palabra encaje. En topología varía el uso de la palabra encaje. Para nosotros es esto. ¿Cuál sería la demostración? Bueno, sea phi que va de los números reales, queremos un encaje de los números reales en los números complejos, tal que para cualquier x en los números reales, phi de x es igual a x más 0 y. Aquí era natural. Entonces está en... Pues, ¿cómo comprobamos que es? ¿Que es cierto? Bueno, algo que no puse acá, que se me pasó poner, es que dados a más bi y c más di en los números complejos, a más bi va a ser igual a c más di, si solamente si a es igual a c y b es igual a d. Esto se me pasó ponerlo. Van a ser iguales y solamente si corresponden a estas situaciones. Entonces, de esta manera vamos a comprobar que nuestra phi es inyectiva. Tenemos que dar sean x y y números reales. El procedimiento para demostrar que algo es inyectivo es estándar. Necesitamos dos elementos en el dominio que cumplan, que al evaluarlos bajo la función phi dan el mismo resultado. Y tenemos que comprobar que no queda de otra, x tiene que ser igual a y. Entonces esto me implica que x más 0y, si yo sustituyo la regla de correspondencia o la fórmula de la función, esto va a ser igual a y más 0y. Y esto me implica, bueno, pues que x tiene que ser igual a y, porque es una igualdad de números complejos. Y bueno, 0 es igual a 0, así que la de la derecha no me dice nada, pero la de la izquierda es justamente lo que quiero. X tiene que ser igual a y. Por tanto, phi es inyectiva. Entonces ya tenemos justamente que los números reales se pueden ver en los números complejos. Y justamente, bueno, esta, en lugar de denotar una parte de notación gracias a las inyecciones o a los encajes, un abuso de notación que se hace es que como existe dicho encaje, en lugar de escribir para x en R, tenerlo que escribir como x más 0y, pues se acostumbra que este es igual a x, ya que sabemos que solamente le corresponde que solamente al x le corresponde el elemento x más 0y por ser inyectivo el encaje. Al ser inyectivo un encaje, pues garantiza que no hay otro número complejo que cuando yo lo evalúo en phi me da, que cuando yo evalúo a x en phi me da dicho número complejo.
este de aquí nos da la inyectividad nos da la unicidad del de la derecha. Entonces este ya es un número complejo y por eso se hace el abuso de notación de escribir solamente x en lugar de x más 0y. Bien. ¿Qué partes componen a un número complejo? Aquí es donde viene lo interesante. Bueno, sea z igual a más bi en los números complejos. De momento las dos partes que componen al número complejo son a, déjenme voy a escribirlo aquí, más bi. A se le conoce como parte real de z y se denota como r de z de real es igual a a. Y a la b sin la i, nada más la b, lo que está multiplicado o lo que está al lado de la i se le conoce como parte imaginaria de z y se denota como im de z va a ser igual a solamente el b sin la i. Por ejemplo, si nosotros tenemos creo que bajé demasiado, así. Si nosotros tenemos el número 2 más raíz de 2 menos 1 más raíz de 5 sobre 2 por i, esto me va a implicar, este va a ser z, déjenme llamarle a este número z, que la parte real de z para este caso va a ser 2 más raíz de 2 y la parte imaginaria de z va a ser, vean que aquí hay un signo menos. Si yo lo escribo formalmente este número tiene que ser 2 más raíz de 2 más menos 1 más raíz de 5 sobre raíz de 2 y todo esto multiplicado por i. Lo que querría decir que la parte imaginaria en este caso va a ser menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Sin la i. Este sería la parte imaginaria. Un ejemplo más sencillo. Z igual a 2 más 5i, por ejemplo, me va a implicar en este caso que la parte real de z es igual a 2 y la parte imaginaria de z es igual a 5. Entonces déjenme cambiar los ejemplos de color para que no se confundan. Utilizando este verde. Y este vamos a ponerlo de rojo. Entonces esto es lo que compone de momento a un número complejo. Y digo de momento porque después veremos ciertas, no partes de un número complejo, sino ciertas cantidades que surgen a partir de un número complejo dado. Entonces esta es la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Estamos interesados en operar con números complejos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, necesitamos definir operaciones entre números complejos, operaciones binarias. Vamos a considerar a los números complejos y vamos a denotar más, bueno, el signo de más, una función que va de los números complejos cruz los números complejos, en los números complejos, cuando tenemos una función con estas características se le conoce como una operación binaria. O sea que el dominio
sea el producto cartesiano de un conjunto, en este caso el mismo, o sea, que sea el mismo conjunto en el producto cartesiano. Aquí es C cruz C. Y el contradominio también sea el mismo conjunto, en este caso es C. Ya no el producto cartesiano, sino el mismo conjunto con el que estamos usando como base. En este caso los números complejos. A esto se le conoce como operación binaria. Tal que, bueno, si yo tomo que para cualesquiera Z1 y Z2 en los números complejos, más evaluada en Z1, Z2, recuerden que el producto cartesiano de C con C se escribe de esta manera. Los elementos son parejas ordenadas. Z1, Z2. Bueno, no vamos a usar esa notación, sino vamos a utilizar esta nota. Esta notación, Z1, esta otra notación, Z1 más Z2. Y a esta operación, a esta función le vamos a conocer como suma. Y más aún, si Z1 es igual a A1, y ahora sí, la de arriba solamente es la notación y la de abajo es la regla de correspondencia como tal. Más B1 y Z2 es igual a A2 más B2i. Entonces, Z1 más Z2 tiene que ser igual a A1 más A2 más B1 más B2 por I. Esto lo que nos está diciendo es que la parte real de Z1 más Z2 es igual a A1 más A2, que es igual a la parte real de Z1 más la parte real de Z2. Y la parte imaginaria de Z1 más Z2 es justamente B1 más B2 y es la parte imaginaria de Z1 más la parte imaginaria de Z2. Esto es lo que nosotros vamos a entender como la suma de números complejos. Si se pueden dar cuenta, la suma da entrada por entrada. Por ejemplo, si yo tengo que Z1 es igual a 1 más 3i y Z2 es igual a menos 3 más 4i, esto me va a implicar que Z1 más Z2 va a ser igual a sumar la parte real y la parte imaginaria punto a punto. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser primero la parte real, según lo que tengo arriba, es la parte real de Z1. Bueno, no. Bueno, si lo voy a sustituir solamente para que quede claro. Va a ser la parte real de Z1 más la parte real de Z2 más la parte imaginaria de Z1 más la parte imaginaria de Z2. Aquí ya no me cupo. Déjenme. Creo que no debía haberlo borrado, sino nada más hacerlo un poco más pequeño. Así. La parte imaginaria de Z2 multiplicado por I. La parte real de Z1 en este caso es 1, más la parte real de Z2 es menos 3, más, entre paréntesis, la parte imaginaria de Z1 es 3, más la parte imaginaria de Z2 es 4. Entonces
Entonces esto es 1 más menos 3, esto nos da menos 2, más 3 más 4 nos da 7, y este es el resultado de la suma. Cuando trabajamos con números un poco más complicados, raíz de 2 más 4i, z2 igual a pi más 1 menos 4 veces i. Esto me implica, bueno, que z1 más z2, tengo que sumar las partes reales de ambos números. En este caso, las partes reales, la parte real de z1 es raíz de 2, más la parte real de z2 es pi más 1. Los pongo entre paréntesis para que quede claro que esta es la parte real de z2, más la parte imaginaria de z1 es 4, más la parte imaginaria de z2 que es menos 4, y esto multiplicado por i. Esto nos queda, bueno, el de arriba realmente no puedo hacer mucho. Si quiero la cantidad exacta, pues tengo que escribirlo con números irracionales. Más 1, todo esto es la parte real. Más 4 menos 4 nos da 0, 0i. Y bueno, este ya sabemos que en lugar de escribirlo así, solamente lo escribimos como raíz de 2 más pi más 1, ya que estamos poniendo 0i. Lo mismo puede llegar a pasar, por ejemplo, uno más simple, pero z1 igual a 2 más i, z3, z2 igual a menos 2 más i, por ejemplo. En este caso, z1 más z2 tiene que ser igual a la parte real de z1, 2, más la parte real de z2, que es menos 2, más la parte imaginaria de z2, de z1, perdón, la parte imaginaria de z1, en este caso es 1, no se escribe el 1, les digo, cuando está al lado de i, se acostumbra a no escribir el 1, aquí sería más 1, más 1, la parte imaginaria de z2, multiplicado por i. Esto nos quedaría 0 más 2i. Y este se acostumbra a escribir, quitando el 0, como 2i. Ahora, bueno, nuevamente, si dado z en los números complejos, si la parte real de z es igual con 0, z se llama un número puramente imaginario o imaginario. Eso nada más lo pongo ahí como una nota. Entonces, ahora sí, ya tenemos definida una suma. ¿Qué propiedades nos cumple la suma? Ok. Propiedades. Estas realmente no las voy a demostrar. Se pueden demostrar haciendo la sustitución directa de aquí. O bueno, en dado caso de que alguna se presente, la demostraré, pero realmente es solo ir sustituyendo la definición de suma. No creo que haya complicación. Ustedes ya hicieron una demostración de estas propiedades en los números reales en la clase de cálculo. Entonces no, realmente siento que no debe de haber conflicto en estas. De hecho, es un buen ejercicio para que aprendan a operar la suma, y igual en la multiplicación va a pasar lo mismo. Son buen ejercicio para
para aprender a operar con estas. En la multiplicación tal vez sí ahí sí haga una demostración, una o dos demostraciones, pero en la suma siento que realmente no hay tanto problema, porque prácticamente todas estas propiedades se obtienen a partir de que en los números reales se cumplen dichas propiedades. Y como al final del día, si se dan cuenta, la suma de números complejos se reduce a dos sumas de números reales, pues entonces las propiedades también se van a reducir a dos sumas de números reales. Entonces la primera de ellas ya todas las conocen. La primera va a ser la asociatividad. La asociatividad nos dice, déjenme tomarlos desde acá arriba, sean Z1 igual a A1 más B1i. Bueno, esto ahorita lo pongo Z1, Z2, Z3 en los números complejos, tal que ZJ es igual a AJ más BJI para todo J igual a 1, 2 o 3. O sea que el subíndice respectivo le corresponde al complejo respectivo. O sea, A1 le corresponde a Z1, B1 le corresponde a Z1, A2 le corresponde a Z2, B2 le corresponde a Z2. Entonces la asociatividad. ¿Qué nos dice la asociatividad? Bueno, Z1 más Z2, sumar esto primero y luego sumarle Z3, es lo mismo que primero sumar. Bueno, lo pongo aquí. Si primero sumamos Z2 más Z3, primero hacemos esta suma y luego a esto le sumamos Z1. Noten que no estoy cambiando el orden de los factores. O sea, todo es Z1 más Z2 más Z3. Z1 más Z2, Z3. Después veremos que sí se pueden, pero de momento no, porque no sabemos la propiedad que nos garantiza eso. Entonces, vean que por eso, a pesar de que aquí pude haber puesto a la derecha más Z1, pues de momento no, porque no conozco la conmutatividad aquí en los complejos. Pero bueno, esta ya la conocen ustedes. Esto nos dice que no importa en qué orden sumemos, siempre va a dar el mismo resultado. Como les digo, ya la conocen. 2. Neutro aditivo. También ya la conocen. Existe un elemento E en los números complejos tal que iba a poner para todo Z1 en los números complejos, pero ya di Z1, Z2 y Z3 en los complejos que sean elementos arbitrarios. Z1 tiene que ser igual a Z1 más E, y esto me tiene que dar Z1. Bueno, aquí sí voy a poner la demostración no la demostración como tal, sino voy a proponer al candidato de quién es. Demostración sea E igual a 0 más 0i. Y ustedes, bueno, deberán comprobar que Z1 más 0 más 0i es igual a Z1, y que también 0 más 0i más Z1 es justamente igual a Z1. Nuevamente esto se garantiza porque 0 sumado con cualquier número real nos da justamente el mismo número real. Como les digo, son propiedades que se van heredando gracias a que se cumplen también en los números reales. Esa es una gran ventaja de los números complejos. Justamente por eso también se les conoce como extensión. 3. Inverso aditivo. Existe un... déjenme pensar aquí, ya usamos W. Bueno, aquí sí, déjenme escribirlo formalmente. Para todo Z1 en los números complejos, porque va a depender... bueno, no. Aquí. Existe un WZ1
un elemento, un número complejo dependiente de Z1, tal que Z1 sumado con WZ1 es igual a, en este caso sería LE, pero el E ya estamos diciendo que es 0. Aquí le vuelvo a poner, este es igual a 0. Así. Nuevamente la demostración igual se las dejo a ustedes, solamente les propongo el candidato de quién va a ser WZ1, sea WZ1 igual a menos A1 menos B1i. Y ustedes tendrán que demostrar, bueno, que justamente Z1 más WZ1 es igual con 0. Esta es la tercera propiedad. Y luego, bueno, justamente en el inverso aditivo hay una notación. Ya cuando se comprueba que existe, y justamente la propiedad de asociatividad nos va a garantizar que es único y varias situaciones que después veremos. Z1, WZ1 se va a denotar, en lugar de poner toda la W subíndice Z1, pues este se va a denotar solamente como menos Z1. La cuarta propiedad va a ser la conmutatividad. Justamente esta es la que nos va a garantizar que puedo poner a la I a la izquierda o a la derecha. Que si se han dado cuenta, solamente la puse a la izquierda en la definición de los números complejos. No la puse a la derecha como lo he estado usando posteriormente. Ese fue ahí un error mío. Pero eso está justificado gracias a que se cumple la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Bueno, Z1 sumado con Z2 tiene que ser lo mismo que Z2 más Z1. Y entonces estas cuatro propiedades son las que cumple la suma. La suma que nosotros definimos en números complejos las cumple estas cuatro propiedades. Como les dije, todas ellas se heredan de los números reales. Al ser la suma dos sumas de números reales, se cumplen estas cuatro propiedades. Fácilmente se pueden demostrar. Les digo, solo hay que hacer sustitución y arreglos adecuados. Por eso es que realmente, para no dilatarnos más, no tomar más tiempo, entonces pues lo dejamos así. Bueno, el inverso. Les comentaba, la existencia de que la identidad es única muchas veces se deja como un ejercicio también. Vamos a ponerlo, es rápido, porque quiero que quede claro. La identidad es única, aditiva es única. Única. ¿Por qué es única? Bueno, la demostración siempre seguimos el camino usual. Sea E1 otra identidad. Aquí E1 en C otra identidad. Esto que nos va a implicar tal que para cualquier Z1 en C o para cualquier Z en los números complejos, E1 más Z tiene que ser lo mismo que Z más E1 igual a Z. Como lo tenía acá arriba, cumple la misma propiedad que el 0 que estamos poniendo acá abajo, que estamos poniendo acá arriba, perdón, en lo amarillo. La E1 también lo cumple. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, E1 es un número complejo en particular. Por tanto, E1 más 0 tiene que ser E1. Esto solamente porque es la propiedad que cumple el 0. 0 sumado con cualquier número complejo, en particular E1, nos da el mismo número complejo.
Pero esto a su vez, si ustedes se dan cuenta, E1 más 0 es esta que tenemos aquí. E1 más cualquier número complejo, en este caso el 0 es un número complejo, me tiene que dar dicho número. Entonces esto nos queda que E1 tiene que ser forzosamente igual a 0. Como les dije, realmente esto no presenta muchas complicaciones. Lo mismo pasa, de hecho ustedes ya también lo debieron de haber demostrado en los números reales, que el inverso aditivo es único. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, aquí igual la demostración es la usual, sea z en c, un número complejo, y vamos a ponerle wz en c, tal que z, bueno, es que esta notación ya la utilizamos arriba, déjenme ponerle otro, aunque la estoy cambiando, ¿no? Pero bueno, déjenme pensar cómo le podemos poner aquí. Vamos a ponerle igual, y z1 en c, tal que z más z1 es igual con 0. Y la viceversa también se cumple gracias a la conmutatividad. Pero bueno, vamos a hacer así. Entonces z1, ¿a quién tiene que ser igual? Bueno, z1 tiene que ser igual a z1 más 0. El 0 ya vimos que es el neutro aditivo, entonces cumple estas características. Z1 tiene que ser... Z1 más 0 tiene que ser igual a... Voy a hacer una sustitución con el 0. Aquí voy a aplicar que este va a ser z más menos z. Solamente estoy sustituyendo el valor del 0. Y voy a aplicar la asociatividad z1 más z menos z. Y esto tiene que ser igual a 0 menos z. Y este es menos z. Entonces esto de aquí me está implicando que z1 es igual a menos z. Entonces ya tenemos la unicidad tanto del inverso como del neutro. Como les dije, estas demostraciones ustedes ya las deben de conocer, entonces no debe de ser sorprendente aquí nada nuevo. Y bueno, regresando, estas 4 propiedades son las que cumple la suma. Tenemos otra operación. Vamos a definir otra operación. Se acostumbra a denotar con un punto una función que va de C cruz C en C. Nuevamente les recuerdo, esto es una operación binaria. Tal que nuevamente ponemos primero la notación para todo Z1, Z2 en C. En lugar de poner punto Z1, Z2, se acostumbra a escribir solamente Z1, Z2. La notación que ustedes acostumbren a utilizar. También esto se acostumbra a poner Z1.Z2. O esto también es utilizando un poco de asociatividad, Z1, Z2. Así. Justamente eso nos lleva a las operaciones. Pero bueno, ¿cómo está dada dicha función? Nuevamente lo pongo. Si Z1 es igual a A1 más B1i. No, de hecho aquí, perdonen, aquí la conmutatividad fue un error mío. La conmutatividad todavía no me garantiza que pueda poner... La conmutatividad de la suma no me garantiza que pueda poner ahí a la izquierda o a la derecha. Perdonen ahí.
la conmutatividad de la multiplicación sí va a ser la que me garantice esa i. Ustedes disculpen ahí que se me haya ido esa parte. Y z2 es igual a a2 más b2i. Entonces, z1, z2, la multiplicación, va a ser a1 por a2 menos b1 por b2. Esa es la parte real, más a1 b2 más b1 a2 por i. Dicho de otra manera, la parte real de z1, z2 es igual a a1 a la parte real de z1 por la parte real de z2 menos la parte real de z1 por la parte real de z2. Esto es igual a a1 por a2 menos b1 b2. Y la parte imaginaria de z1 por z2 es justamente la parte real de z1 por la parte imaginaria de z2 más la parte imaginaria de z1 por la parte real de z2. Esto es igual a 1 por b2 más b1 por a2. Vean que aquí la multiplicación no es punto a punto, sino que se complica un poco más. Justamente esta operación de multiplicación surge porque es como lo hacemos en polinomios. Por ejemplo, si ustedes multiplican el polinomio ax más b por el polinomio cx más d, después veremos una fórmula para esta multiplicación, pero la resolución de esta multiplicación se puede ver como ax multiplicado por cx más ax multiplicado por d más b multiplicado por cx más b multiplicado por d. Si ustedes resuelven esto de aquí, les va a quedar a por c x cuadrada más axd, bueno, a por d x más b por cx más b por d. Un poco de agrupación. Esto me queda acx cuadrada más b por d más ad más bc x. Y ahora si nosotros cambiamos a x, lo pasamos por y, esto me va a implicar que AI más B, aquí cambié las letras, lamentablemente no me coincidieron, fue ahí un error una mal uso de notación, pero quedan de esta manera, cambié la parte real y la parte imaginaria, pues esto nos queda como AC por I cuadrada más BD más AD más BC I. Y esto al final es A por C, I cuadrada es menos 1, entonces nos va a quedar menos AC más BD AD
BCI. Vean que al final del día lo único que tenemos en la multiplicación de números complejos es una multiplicación de polinomios donde en lugar de utilizar la variable x, utilizamos la variable y utilizamos la propiedad de que y cuadrada nos da -1. Por eso se le conoce a esto como representación polinómica, representación algebraica, y también veremos que se le llama representación rectangular o euclidiana. Pero es justamente porque, si se dan cuenta, estamos operando como operaríamos en polinomios de esta forma. Les digo, aquí utilicé mal las letras, las constantes A, B, C y D, para en lugar de que haberlas puesto para que me quedaran como arriba, concordaran con arriba. Pero bueno, si ustedes ya, aquí les va a servir para hacer un ejercicio de hallar la parte real e imaginaria de un número complejo. Y pues van a ver que esto es justamente la parte real. La parte de la izquierda, todo esto es la parte real del producto de estos dos números complejos, y lo de la derecha es la parte imaginaria del producto. Entonces veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, 2, 5i. Bueno, le voy a hacer como le hice en la suma. Z1 igual a 2 más 5i. Z2 igual a 3 menos 2i. En este caso, esta me va a implicar, bueno, según la fórmula, Z1 por Z2. Para no estar escribiendo todo esto de acá, esta parte sí me la voy a saltar porque si no me va a quedar una parte bastante larga. Quedan aquí. Entonces aquí va a ser el producto de las partes reales de ambos. En este caso va a ser 2 por 3. Menos el producto de las partes imaginarias de ambos. En este caso va a ser 5 multiplicado por menos 2. Más el producto de los productos cruzados. La parte real de uno con la parte imaginaria del otro. Aquí va a ser 2 por menos 2. Más la parte imaginaria del anterior, del que utilice la parte real, multiplicado por la parte real del que utilice la parte imaginaria. En este caso van a ser 5 por 3. Y esto por i. Esto lo que nos queda es que 2 por 3 es 6. Menos 5. 5 por menos 2 nos da menos 10. Aquí todavía no ha acabado. Más menos 4 más 15 i. En este caso nos van a quedar 16 más 11 veces i. Esta es la multiplicación de números complejos. Igual lo de arriba se cumplen reglas de arriba. Aquí nada más hay que entender bien esta fórmula, cómo se está haciendo. Otro ejemplo. Z1 igual a i. Z2 igual a menos i. En este caso, bueno, va a ser Z1 por Z2 es igual a i por menos i. Si nos ponemos estrictos, esto es 0 más i multiplicado por 0 menos i. Si hago la fórmula como nosotros la tenemos, esto es multiplicar las partes reales correspondientes. Aquí va a ser i multiplicado por 0 menos multiplicar las partes imaginarias. Va a ser i multiplicado por, perdón, las partes, aquí estoy cometiendo un error, perdonen, multiplicar las partes reales del número complejo, 0 por 0, menos las partes imaginarias del número complejo. En este caso va a ser menos 1, aquí está, es 1 de este, multiplicado por menos 1, más la parte real,
o sea, los cruzados, en este caso es la parte real, la parte imaginaria es 0 por menos 1, más la parte imaginaria, que es 1, la parte real, por 0, y esto multiplicado por i. Esto nos queda aquí 0, 1 por menos 1, nos va a quedar menos 1, con este signo de acá va a ser más 1, esto va a ser, aquí me faltó, más 0, 0 por menos 1 es 0, 1 por 0 es 0, 0i, y esto es igual a 1. Y multiplicado por menos i nos da justamente 1. Déjenme pensar. Ok. Z1 igual a 2. Z2 igual a 1 medio. Esto de aquí que nos implica Z1, Z2 igual a 2 multiplicado por 1 medio. Fíjense que si yo lo escribo completamente, este sería 2 más 0i multiplicado por 1 medio más 0i. Según la fórmula que tenemos, hay que primero multiplicar las partes reales. En este caso es 2 multiplicado por 1 medio, sumado al producto de las partes imaginarias, que este es 0 por 0, más los productos cruzados, que nos quedaría 2 por 0, más 0 por 1 medio. Y todo esto, y esto nos queda igual, bueno, desarrollando nos va a quedar exactamente 1. Un ejemplo más. Z1 igual a 2 más 2i. Z2 igual a 1 medio más 1 medio de i. Esto nos quiere decir que Z1 por Z2 es igual a 2 más 2i multiplicado por 1 medio más 1 medio de i. Y esto, bueno, según la fórmula que tenemos, es el producto de las partes reales, es 2 multiplicado por 1 medio, más el producto de, aquí es menos, de hecho aquí siempre le he estado poniendo aquí más y es menos. Acá sí le puse el menos y se arregló acá, aquí era menos, ustedes disculpen ahí arriba, aquí es menos el producto cruzado, perdón, el producto de las partes imaginarias, que es 2 por 1 medio, más los productos cruzados, 2 por 1 medio, aquí sí es más, 2 por 1 medio, todo esto, y esto nos va a quedar, bueno, aquí es 2 por 1 medio es 1, menos 2 por 1 medio es 1, 1 menos 1 nos da 0, más 2 por 1 medio nos queda 1, más 2 por 1 medio nos queda 1, 1 más 1 es 2, y vean este resultado que aquí, bueno, este es un número puramente imaginario. Vean que el inverso multiplicativo, o lo que uno podría pensar del inverso multiplicativo, al no ser la multiplicación punto a punto, como en el caso de la suma, ya no importa que tuviera los inversos multiplicativos de los números reales, 2, que es 1 medio, ya no importa que abajo los tengan ambas componentes, el resultado no me dio 1, como me hubiera gustado. Acá arriba se preservó que el inverso multiplicativo de 2 es 1 medio y sigue dando 1, no hay problema. Vean que el inverso multiplicativo de 1 y de i es justamente menos i, porque también nos dio 1.
Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esas propiedades. Esta es la que más nos interesa. Que vean que el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, perdón, no se calcula solamente poniendo los inversos multiplicativos de las partes tanto reales como imaginarias, porque nos da algo distinto de 1. Y justamente lo vamos a ver en las propiedades. Entonces, esto nos lleva a las propiedades. Las primeras, bueno, 1. Estas se las dejo a ustedes para que practiquen la definición de multiplicación. Son siempre la misma, la asociatividad. Asociatividad. Esto quiere decir que Z1 multiplicado por el producto de Z2 con Z3 es lo mismo que primero multiplicar Z1 por Z2 y luego eso multiplicarlo por Z3. Es exactamente lo mismo aquí. Como les digo, estas ustedes las pueden demostrar fácilmente haciendo la sustitución y haciendo aplicando la fórmula que tenemos acá y aprovechando la asociatividad en los reales. Neutro multiplicativo. ¿Qué nos dice el neutro multiplicativo? Bueno, que para todo z en los números complejos existe un elemento, nuevamente voy a utilizar la e, un e en los números complejos, tal que z1 por e es igual a e por z1, y esto es igual a z. Bueno, aquí ya no puse z1. Perdonen, aquí es z por e es igual a e por z igual a z. 3. Bueno, igual, aquí arriba les voy a decir quién es demostración. Sea e igual a 1. O escrito de otra forma, e1 más 0i. Este cumple las propiedades que nosotros queremos, que nos da esta igualdad de arriba. Ustedes pueden comprobarlo. Les digo, estos ejercicios les sirven para saber cómo funciona la multiplicación. 3. Inverso multiplicativo. Aquí es donde la situación sí se complica un poco. Existe, bueno, para todo z en los números complejos existe un w de z. Lo voy a poner ahora sí entre paréntesis, bueno, para que no se confunda con la multiplicación, igual que hace rato. W de z en los números complejos, tal que z por w de z es igual a, bueno, lo voy a poner de una vez aquí, w de z por z igual al 1. Demostración. Miren, aquí sí va a variar un poco. Yo podría proponerles inmediato quién es el número complejo que nosotros queremos. Pero vamos a ver cómo generarlo. ¿Cómo lo generamos? Bueno, sea z en c, tal que z es igual a más b i. Queremos un x en los números complejos, de tal manera que z por x sea igual a 1. Si x es igual a, vamos a ponerle ax más bxy, porque tiene que ser un número complejo, tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Vamos a llamarles ax más bx a dichas componentes. Vamos a tener que z por x, que 1 tiene que ser igual, o déjenme escribirlo completo, 1 más 0i tiene que ser igual a zx a z por x. Esto tiene que ser igual a más bi multiplicado
por ax más bx y. Esto, según la fórmula que nosotros tenemos arriba, nos tiene que dar como resultado aquí a por ax menos b por bx más a por bx más b por ax y. Como tenemos una igualdad de números complejos, esto nos dice que la parte real tiene que ser la misma en ambos. Esto quiere decir que a por ax menos b por bx tiene que ser igual a 1. De manera análoga con la parte imaginaria. A por bx más b por ax tiene que ser igual a 0. Entonces, esto que tienen aquí es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son esas incógnitas? Bueno, son ax y bx. Déjenme ponerlas en orden. Esto nos implica que a por ax menos b por bx tiene que ser igual a 1 y b por ax más a por bx tiene que ser igual con 0. Entonces aquí ustedes pueden aplicar fácilmente calcular este sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser la solución que van a encontrar? A x les va a quedar a entre a cuadrada más b cuadrada. Bx les va a quedar b sobre a cuadrada. Me falta un signo aquí. Permítanme, va a ser menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Déjenme ver, es la norma. Cuadrado. Sí, esta es la que les va a quedar exactamente. Ax más bx. Podemos comprobarlo. Sea w de z igual a entre a cuadrada más b cuadrada más, aquí sería menos b entre a cuadrada más b cuadrada y. Vamos a ver que z multiplicado por w de z, ¿a cuánto nos da? Se supone que nos tiene que dar 1. Por eso es que aquí no pongo igual a 1, porque yo no sé aún si me da 1. Si mi solución es correcta, entonces tiene que dar 1. Es a más bi multiplicado por a sobre a cuadrada más b cuadrada menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Y según la fórmula que tenemos arriba, esto nos va a quedar, multiplico las partes reales, me va a quedar a cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada menos, multiplico las partes imaginarias, menos b cuadrada. Acuerden, aquí es más, aquí es menos, y este menos es por la fórmula que pusimos arriba de la multiplicación. A cuadrada más b cuadrada. Más, déjenme pongo abajo la parte imaginaria, son los productos cruzados. Entonces aquí nos va a quedar menos a por b entre a cuadrada más b cuadrada más b por a
entre a cuadrada más b cuadrada. Y esto por i. Entonces, de arriba, ¿qué vamos a tener? Bueno, de arriba solamente es una operación de fracciones. Entonces vamos a tener a cuadrada. Menos con menos nos da más b cuadrada. Entre a cuadrada más b cuadrada. Y perdonen, aquí se me olvidó un dato muy importante. Casi se me está olvidando. Aquí es para todo z. Casi se me pasaba. Que no sea 0. Perdón, ahí se me olvidaba que hay que siempre quitar el 0 en el multiplicativo. Justamente. Casi se me olvidaba. Se me olvidaba igual. Recuerden, en los números reales el inverso multiplicativo no existe para el 0. Y aquí nos va a quedar más. Nuevamente aquí voy a tener. Bueno, aquí va a ser menos AB más AB. Recuerden que hay conmutatividad en los números reales. A cuadrada más b cuadrada por i. Y bueno, esto que está aquí no va a ser más que 0. Y esto es 1 más 0i, que es igual con 1. Entonces ya tenemos nuestro inverso aditivo, inverso multiplicativo. Vean que se ve muy diferente de lo que uno podría pensar que son cosas como esta. Es muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el inverso aditivo del 2 más 2i? Si z es igual a 2 más 2i, esto me va a implicar que el w de z todavía no le hemos dado una notación fija a quién es el inverso. Igual se demuestra que es único, este de aquí, el inverso multiplicativo. ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser la parte real dividido entre 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos la parte imaginaria, en este caso también es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado y esto es igual a 2 sobre 8 menos 2 sobre 8 y bueno, esto se puede ver como un cuarto menos un cuarto de i. Vean que sí cambió bastante el inverso multiplicativo en este caso. No es el que uno hubiera querido, un medio, sino que ahora fue un cuarto. Y si quieren, bueno, lo podemos comprobar. 2 más 2i multiplicado. Ya arriba hicimos la comprobación. Solamente esto es por no dejar. Un cuarto i. Bueno, aquí nos va a quedar un medio. Aquí sería menos un medio más bueno, aquí sería menos un medio más un medio de i. Y esto, bueno, esto nos queda 1 más 0i a 1. Y entonces, bueno, nuestro resultado sí nos da el correcto. Que de hecho, digo, ya lo habíamos comprobado aquí de forma general. Así que no es nada sorprendente. Entonces vean que la fórmula de multiplicación sí nos cambia bastante cómo operar con los complejos. Y ahora sí, notación. W de z se denota como z
a la menos 1. Esto, bueno, ¿por qué se acostumbra esta notación y no, por ejemplo, a poner si z es igual a más bi? ¿Por qué no lo ponemos por qué no ponemos z a la menos 1 igual a 1 entre z? Bueno, el detalle es que si nosotros escribimos 1 entre z, esto sería 1 entre a más bi, así. Y este aún no tiene la forma, este lo tendría que llevar a una forma c más di para que sea un número complejo. Recordemos que este que está aquí lo queremos metido en los números complejos, y los números complejos son justamente de la forma c más di. Por eso es que no se utiliza la notación 1 sobre z, porque no se ve como un número complejo. O sea, esto así no se ve como un número complejo. Muchas veces en cuanto a operaciones o en cuanto a funciones sí ponemos 1 entre z, porque nos permite ejemplificar o explicar algo más claro, de manera más clara. Pero siendo estrictos, la notación de los números complejos es c más di, no 1 sobre a más bi. Entonces, bueno, de aquí esto ya nos implicaría que c tiene que ser forzosamente lo que nosotros escribimos, o bueno, lo que calculamos arriba, a más b cuadrada, y d tiene que ser igual a menos b entre a cuadrada más b cuadrada, para que quede correcto en la notación que tenemos de números complejos. Recuerden, esta realmente no se utiliza mucho de momento cuando estamos operando entre números complejos, porque esto que tenemos aquí, esto 1 entre a más 1 sobre a más bi, no tiene la estructura de un número complejo. Un número complejo es un número real más otro número real multiplicado por la parte imaginaria. Por eso es que rara vez se utiliza 1 entre z si no es si no estamos hablando de funciones, si no es algo que tenga que ver con análisis funcional en cuanto a complejo, a números complejos, rara vez se utiliza esta notación de 1 entre z. Se acostumbra mejor poner z a la menos 1 para ejemplificar que no es tan simple la estructura de números complejos, para ponerlo 1 entre a más bi, sino que tenemos que llevarlo a una forma estricta de un número complejo, esta que tenemos aquí. Por eso. Entonces, ahora sí, ya vimos la propiedad del inverso aditivo. Estuvo un poco larga esta proposición. Déjenme ver qué número es. Según yo es la 3. Sí, es la 3. Vamos con la 4. La 4 ahora sí es justamente la que me garantiza por qué pongo ahí a la izquierda o a la derecha indiferentemente. Es la conmutatividad. La conmutatividad nos dice que z1 multiplicado por z2 tiene que ser lo mismo que z2 por z1. Por eso justamente yo la i la pongo a la derecha o a la izquierda indiferentemente, porque la conmutatividad me garantiza que es lo mismo a bi que i por b. Eso es exactamente lo que me garantiza la conmutatividad. Entonces igual estas propiedades, la conmutatividad, asociatividad y neutro multiplicativo, perdón, fácilmente se demuestran fácilmente. Nuevamente nada más hay que ir sustituyendo la fórmula. Tengan cuidado porque es sustituir la fórmula del producto y haciendo los arreglos con respecto a los números reales. Una quinta propiedad que cumple el producto es la distributividad. ¿A qué nos referimos con distributividad? Bueno, z1 multiplicado por z2 más z3 tiene que ser igual a z1 por z2 más z1 por z3. Esto es la distributividad en números complejos y la cumple igual el producto. Distributividad del producto respecto a la suma. La otra, la distributividad de la suma respecto al producto, no se cumple. De hecho, no podría poner un contraejemplo porque pues no se cumple. En general sabemos que no es lo mismo. Bueno, de hecho, sí podría poner un contraejemplo, más no podría poner un ejemplo ahí de cómo hacerlo, en qué sitio sí se cumple. Pero bueno,
La distributividad nos da esto. Hay que tener cuidado, déjenme ponerlo. Entonces lo que les digo es Z1 más... esto es a lo que no puedo escribir. ¿Cómo yo podría poner una distributividad así? Más... que este sería la distributividad de la suma respecto al producto. Esta no se cumple. Esto es distinto de Z1. Aquí me quedaría más Z2 multiplicado por Z1 más Z3. Esta no se cumple, esto es en general distinto, ustedes ya lo saben, esto creo que sería bastante evidente, porque aquí tendríamos una multiplicación que ustedes ya saben hacer, que sería gracias a la distributividad del producto con respecto a la suma. Es distinto de lo que tenemos acá, entonces tengan mucho cuidado ahí. La distributividad, si en el caso de números complejos, es del producto respecto a la suma, que es lo que tenemos arriba en amarillo. Entonces, estas 9 propiedades son las que cumplen las dos operaciones básicas de números complejos: el producto y la suma. La suma es sencilla, solamente hay que hacer lo que se llama componente a componente, porque sumamos tanto la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y el producto ya no es punto a punto. El producto ya cambia. El producto sí es diferente, pero se cumplen las mismas propiedades. Estas 9 propiedades nos dicen, al cumplir las dos operaciones juntas, estas 9 propiedades nos dicen que los números complejos con la suma y producto forman un campo. Yo les hablaba que los números enteros forman lo que es la estructura de anillo, pues ahora en particular los números complejos también son un anillo, pero más aún son un campo, es un tipo de anillos. En general los anillos, por ejemplo, en el caso de los números enteros, no cumplen la existencia del inverso multiplicativo, no la cumplen los números enteros, pero los números complejos sí. Esa es una gran distinción con los números enteros. Aquí sí hay inversos, y gracias a eso llegamos a la estructura de campo. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con un campo. Los números reales también son un campo. Ya demostraron estas mismas 5 propiedades que, 9 propiedades que tienen la suma y el producto. Ya las demostraron también en los números reales. Los números reales también son un campo. Los números racionales, Q, los números racionales solamente, también forman un campo. Cumplen estas mismas propiedades. Esto les da la estructura de campo. Y justamente con esto vamos a estar trabajando. De momento aquí lo voy a dejar para que se vayan familiarizando con las operaciones tanto de suma como de producto. Es básico que siempre sepan operar con números complejos. Como les dije, sus aplicaciones son bastantes. Uno pensaría que siempre se puede reducir al caso real, hay veces que no. En la teoría en general siempre es más práctico trabajar con números complejos, incluso en áreas bastante avanzadas como podrían ser geometría algebraica, por ejemplo. Es un área bastante avanzada del álgebra. Los ejemplos más básicos surgen con los números complejos. Son con los que más fácil se puede trabajar. Entonces por eso siempre es importante aprender a operar con números complejos. Habrá veces en ciertas asignaturas que son básicas que ni siquiera los mencionen a los números complejos, a pesar de que las propiedades que estudien en esas asignaturas las tengan los números complejos, pero para facilitar ejemplos o ejercicios ponen puros números reales y se olvidan de los números complejos por un buen tiempo y llegan a pensar que no son tan relevantes. La realidad es que no, realmente son mucho más relevantes en sí.
cuando uno trabaja en la práctica con los números reales. Con los números complejos se obtienen muchas más propiedades, se obtienen muchos más resultados que solamente dejarlo con los números reales. Esto no quiere decir que los números reales sean innecesarios, no sean necesarios, o sea, no, eso no lo quiere decir, no, sino que obtenemos más información con los números complejos que con los números reales. Pero como les digo, por didáctica o tal vez por un pensamiento errado de que los alumnos no pueden operar con números complejos o situaciones así, lo cual considero erróneo, se les puede llegar a complicar la operación de multiplicación, por ejemplo. De hecho, perdonen que lo diga a nivel personal, a mí se me complicó tratar de explicar la multiplicación porque estoy acostumbrado ya a realizarla mentalmente y pues cuando la quiero explicar paso a paso a veces me enredo ahí, es un poco confuso, eso puede llegar a pasar. Ese es el objetivo que ustedes hagan, que ustedes no que tengan el mismo error que yo, espero que no, que ustedes no tengan este error, sino que ustedes puedan operar mentalmente con ellos. No se sientan atemorizados porque la multiplicación no es punto a punto, sino es diferente. Relaciónenla con los polinomios si quieren y va a ser mucho más sencillo trabajar con la multiplicación. Entonces muchos profesores, por ese temor a que cometan errores con el producto de números complejos, pues están acostumbrados a ponerles números reales. Y es más, por lo mismo, para que en la suma de fracciones, por ejemplo, no cometan errores, pues incluso hasta llegan a reducir ejercicios que darían más información con racionales o con complejos, pues lo reducen a trabajar solamente con números enteros. Lo cual, pues, siento que sí facilita mucho las cosas, eso es cierto, pero pues les hace perderse esta experiencia de comenzar a trabajar con números complejos de manera natural. Porque vean, hasta para muchos de ustedes que si no llevaron electromagnetismo con números complejos, que ahí es una gran aplicación de esto, los números complejos facilitan mucho las fórmulas de electromagnetismo o el trabajar con circuitos eléctricos, trabajar corriente alterna con números complejos va a resultar mucho más sencillo que solamente dejarlo a números reales. Después veremos por qué, que tiene que ver con la forma polar de un número complejo. Resulta más sencillo, pues no lo hicieron en niveles anteriores al nivel superior. Y entonces vean, pasaron 6 de la primaria, 9 de la secundaria, 3, 9 y 9, no, 6, 9, 12 años para que de verdad sean introducidos a trabajar con estos números, lo cual, bueno, nuevamente lo considero un error porque realmente su operación no es tan complicada. Solamente es trabajar con 4 multiplicaciones de números reales. Entonces eso ustedes hasta lo pueden hacer mentalmente, solo es saber el orden correctamente. Por eso les digo, ustedes espero que puedan trabajar mentalmente o trabajar rápidamente con el producto de números enteros, de números complejos, y que ahora se familiaricen con eso. Sobre todo cuando calculemos raíces de polinomios, pues es más fácil si ya están acostumbrados a trabajar con complejos. Entonces de momento aquí le dejo. Lo siguiente que voy a ver van a ser valores que se obtienen a partir de un número complejo, propiedades de un número complejo, que nos lleva a lo que es la representación cuadrada o rectangular de un número complejo, que tiene que ver con el plano euclidiano. Vamos a ver a un número complejo como un vector en el plano euclidiano, un punto en el plano euclidiano, cosa que ya vieron en geometría analítica, pues ahora lo vamos a ver en los números complejos. Nada más va a ser una introducción. No hay mucha información de momento ahí que decir, solamente vamos a calcular el módulo y el argumento de un número complejo. El argumento es muy relevante en números complejos, y de ahí me voy a pasar directamente a la forma polar de un número complejo, que para que vayan adelantando y recuerden de geometría analítica, la forma polar no es otra cosa más que pasar de coordenadas rectangulares de un número en R2 o de un número en el plano euclidiano, pasarlo a coordenadas circulares o coordenadas polares, nuevamente en el número, en el plano euclidiano. Recuerden esas fórmulas, esas tienen que ver con el seno y el coseno, recuérdenlas bien, y ya lo veremos entonces la siguiente sesión.